Bueno, chavos, vamos a más o menos hojear el manual para que veamos hasta dónde va a llegar el examen. Al parecer llega hasta lo que son sucesiones, entonces para ir recordando, ¿no? Entonces, yo les mandaba las hojas de acuerdo a las clases. Prácticamente lo que hicimos en este primer parcial es ver el primer bloque, el segundo y empezar con parte del tercero. Entonces, ya nos queda nada más el cuarto y el quinto bloque. Les digo que sí son algo complicados el cuarto y el quinto. Entonces ahí hay que poner un poco más de atención, estar un poquito más pendientes para los que aún están ahí en la batalla con la materia, ¿no? Para los demás, los que ya igual no entran o no les importa, pues pues sí, les va a costar cuando si desean integrarse. Entonces, los primeros bloques, así lo dividimos prácticamente entre semanas, de acuerdo al manual, primera semana, segunda semana, tercera, cuarta, y en la quinta semana es donde viene el examen. Significa que ya llevamos 5 semanas trabajando. Y ya más o menos hemos o he estado definiendo pues la manera en la que se comporta el aprovechamiento de cada uno. Ya más o menos ubico el que trabaja, el que no trabaja, el que hace que trabaja, el que nada más entra y pone presente y se va. Eso también ya lo tengo ubicado. Entonces vean, prácticamente 5 semanas. Nos quedan todos estos 6, 7, 2 semanas más terminamos el bloque 3. Y nos quedaría una, 2, 3, 4, 5, 6 semanas más para terminar ya el bloque 5. ¿Va? Que son los más pesados. Desde mi punto de vista, el bloque 4 y el 5 es lo más pesado que va a haber. Va, pues. Entonces, ¿qué vimos en el primer bloque? En el primer bloque, que era reconocimiento de la observación como modelo concreto y abstracto, pues lo que vimos prácticamente fue la factorización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan del primer caso que teníamos? Esto era la actividad diagnóstica, pero al final del día las actividades diagnósticas terminan siendo parte del tema que hay que explicar. Entonces, acá teníamos eh, un terreno o un área cuadrangular o rectangular que teníamos que encontrar los lados. Al final del día los lados representaban los factores, ¿no? Entonces, había una técnica muy simple que para poder factorizar un trinomio simple que sea factorizable y donde x cuadrada no tenga coeficiente, se buscan dos binomios. Un binomio que en el segundo término tenga un número que multiplicado por el segundo término del segundo binomio me dé el -12 y que las sumas den el del medio, ¿sale? Entonces, por ahí lo que teníamos que hacer era un producto de binomios para encontrar un término común. A ver, checo. Bueno, entonces revisen la hoja de qué número era, ahorita les digo ciento y tantos, 137. Y pues ahí ya teníamos la solución, factorizar binomio y un binomio. ¿Qué es un binomio? Es una expresión algebraica con dos términos. Luego para simplificar esto, pues no era más que la parte de abajo, si es simplificable, normalmente tenemos un factor va a ser el de arriba. Significa que si yo divido 2x cuadrada menos x menos 15 entre x menos 3, se tiene que factorizar algo más simple. Y también se factorizó. Nosotros por ahí lo hicimos o lo hicieron, ¿sí? Entonces hay que revisarlo. ¿Cómo se resolvió? Luego nos decía, escribe a continuación las fórmulas correspondientes a los productos notables. Ah, aquí no pusimos como tal las fórmulas porque sí son medias complicadas, pero pues bueno, sí pusimos ejemplos y pusimos los nombres, ¿no? Por ejemplo, que una diferencia de cuadrados me da un producto de binomios conjugados. Un binomio elevado al cuadrado me da un trinomio cuadrado perfecto. Este, un producto de binomios con un término común me da un trinomio, ¿sale? Entonces, igual. Luego, pasamos a estos ejercicios. Aquí más o menos nos explican cómo factorizar, cuál es el término que es común en todos. Y en ese caso pues teníamos que era la A, ¿no? Y se factoriza y hasta ahí queda. Recuerden que factorizar es encontrar productos, cosas que se pueden multiplicar para volver a obtener la función original. Van a haber casos en los que se puede simplificar de más, pero ya no vamos a generar ese acuerdo en donde llega un punto en donde ya hasta ahí está bien. De este siguiente caso teníamos que se podía factorizar el coeficiente que es el 10 y el 30 porque son comunes
y la letra que es común para ambas, que en este caso sería la letra B. ¿Sí? De tal forma que la factorización pues ya quedaba de esta manera. O sea, no, ahí sí no había tanto problema. Íbamos con el siguiente ejemplo. Y pues ahí estaba, ¿no? El factor común es 5, porque todos son divisibles entre 5. Y la letra A, entonces podíamos sumar. Esta es A cúbica, vean. Entonces, de ser A cuadrada, podíamos simplificarla con esta y tener un binomio. Y teníamos nuestros ejercicios de práctica, que también estuvieron relativamente fáciles. A cuadrada más AB, B cuadrada, B más B cuadrada, X cuadrada más X. Entonces, igual factorizábamos. Por ejemplo, acá el factor común es X. Y agarrábamos la potencia más baja, que en este caso era 1. Entonces quedaba X, que multiplica a X más 1. Aquí, por ejemplo, el factor común para ambos es nada más X cuadrada, que es la potencia más pequeña. No es el 4 porque aquí no hay nada que sea divisible entre 4. Y en AB menos B tenemos como factor común AB en ambos casos. O sea, luego seguíamos con otro caso de factorización, pero eran como que casos así específicos, con nombres específicos. Factorización por agrupación, por ejemplo, ¿no? Vean cómo quedaba. Significa que cuando dos términos están multiplicándose por el mismo binomio, los términos que se multiplican, que sería la x y la m, pueden relacionarse, ya sea en suma o en resta, como es este caso. Esta es otra forma de factorizar, pero ahí sí hay que tener cuidado de ver cómo acomodarlos para que se pueda aplicar la fórmula tal cual. Porque si no, entonces sí genera la confusión y pues sí se nos va a complicar. ¿No? Entonces ahí era x por a más b más m por a más b y a más b es el factor común. Entonces este factor común se multiplica por la suma de los términos o la resta, dependiendo del caso. Porque si m hubiera tenido el signo negativo, entonces sería a más b por x menos m y eso también es válido. ¿Sale? Así nos seguimos por todo esto, vean. Es otro ejemplo, es un caso muy parecido al de arriba. Vámonos con este. Es otro ejemplo también. Al final tenemos una expresión que tiene tanto x como y, a y b. Ahí nada más hay que decidir a quién factorizamos para generar los pares y podamos factorizar. Esto tampoco creo que haya representado ningún problema, ninguna dificultad para ustedes. Aquí hubieron algunos que sí se podían factorizar y otros que no. Los que no se pueden factorizar definitivamente pues los dejamos ahí, entonces ya no hay más que hacerle. Luego nos metimos un poquito en algo más complejo que era la factorización de un trinomio. Esto era un trinomio cuadrado perfecto y para poder simplificarlo teníamos que ver primero si era un trinomio cuadrado perfecto. La verificación de un trinomio cuadrado perfecto es sacar las raíces cuadradas de los extremos y lo que nos queda de ambos lados se multiplican entre ellos y luego se multiplican por 2. 25x cuadrada su raíz era 5x y 4y cuadrada su raíz era 2y. Si yo multiplico 5x por 2y me queda 10xy y a eso se le multiplica por 2 que sería 20xy, que al final del día me queda lo que está en el centro. Si eso se cumple, significa que lo que estoy de lo que estoy trabajando, en lo que me estoy enfocando es a un trinomio cuadrado perfecto. Y acá igual teníamos un caso, separábamos cada uno de los factores, bueno, de los términos, perdón. El primero se le sacaba raíz, al segundo se le sacaba raíz y se hacía la comprobación, ¿no? Si la comprobación me daba el término del medio, era un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale? Seguíamos con nuestros casos, m cuadrada más 2m más 1. Y entonces teníamos sacar la raíz de m, sacar la raíz de 1 y se sumaban, interactuaban entre ellos y concluíamos que el centro era 2m. Y ya, la estructura de una factorización de un trinomio cuadrado perfecto es un binomio al cuadrado. O sea, el primer término, la raíz del primer término más la raíz del segundo y eso al cuadrado. Es importante que se pongan los paréntesis porque si no se los colocan se daría nada más por hecho que el cuadrado lo tiene el 1 y no ambos términos. ¿Va? Tendríamos otro caso un poquito más complicado, vean, pero como estamos hablando del tema de factorización de trinomios cuadrados perfectos, es de pensar que siguen siendo trinomios cuadrados perfectos. La raíz de 1 es 1, la raíz de 64a cuadrada x cuarta es 8ax cuadrada. En las raíces las potencias se dividen, ¿sale? Y en el caso de los coeficientes se saca raíz tal cual. En este caso, como es raíz cuadrada, al cuadrado se saca la mitad, que sería a1, ¿no? Pero no se pone el 1. Y de x cuarta sería x2, pero ahí sí se pone, ¿no? Y sumamos, en este caso, como el segundo término tiene el signo negativo,
se le agrega un signo menos, ¿sale? Luego continuamos con los ejercicios de práctica, que fueron 10. Varios les digo me los entregaron, varios no me lo entregaron. Entonces, vamos construyendo, ¿no? Vamos construyendo su escuela, ¿no? Su conocimiento. Y entonces acá tenemos más ejemplos, seguimos aplicando el mismo criterio, raíz cuadrada del primero, luego raíz cuadrada del tercer término, se corrobora que sea que el doble producto de estos dos resultados sea el del medio. Luego vámonos con otro producto notable que se llama diferencia de cuadrados. Las diferencias de cuadrados me dan como consecuencia un producto de dos binomios conjugados. Se llaman binomios conjugados porque contienen los mismos elementos, solo que uno tiene un signo negativo, como este caso. Se saca la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo y se multiplican por sus conjugados, que serían x más 5, y el otro tendría que ser el x menos 5, que sería su número conjugado. ¿Va? Y entonces por acá tenemos más ejemplos, x cuadrada menos 4, menos 25x cuadrada menos 6y cuadrada, que también tienen raíces. Luego, a ver, seguimos bajando por acá. Acá teníamos algunos ejercicios de práctica y ya podíamos resolverlos. Sale. El siguiente caso es un trinomio que no es trinomio cuadrado perfecto. Eso normalmente se resuelve con la ecuación general o fórmula general, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y para este caso tenemos que verificar siempre que lo que está dentro de la raíz, que marca acá que es b cuadrada menos 4ac, sea mayor de 0. Si es mayor de 0 se puede factorizar. Si es menor de 0 no se puede factorizar. Y entonces tenemos que dejarlo de esa forma. Sí se puede resolver, pero ya es un tema que no les corresponde ahorita. Que lo tendrían que ver más adelante, en otra materia. Y entonces el primer término se va a considerar como la letra A, el segundo como el coeficiente, perdón, la letra B, y el tercer término como la letra C, y se pone en la fórmula. Para esto en las calculadoras háganlo por partes, o sea, no intenten meter todo por flojera y que les dé un resultado erróneo. En el examen trátenlo de hacer por pocos, porque si no vamos o van a tener un problema. Un tip que normalmente nos dan es que transformemos en positivo la expresión. Si el signo de x cuadrada está en negativo, hay que sacarlo de ahí y transformarlo todo a signos diferentes para que podamos aplicar la factorización y el menos se lo agreguemos hasta el final y se mantenga la igualdad. Entonces aquí por ejemplo tenía el signo menos la x cuadrada, entonces se factoriza menos y entonces se invierte el signo del 3x y el del 28. Se resuelve tal cual y me da x1 7 y x2 menos 4. Recuerden que esto se pasa del otro lado de la igualdad y quedaría x1 menos 7 y x2 más 4. Y aquí los tenemos, pero con el signo menos que usamos al inicio para poder factorizarlo. Seguimos trabajando, seguimos bajando por acá y aquí tenemos algunos ejemplos. Son 10 ejemplos que también ya resolvimos. Hay que repasarlos, hay que darles una ojeada el día de hoy. Porque a pesar de que el examen pues va a ser con ustedes teniéndolos en su casa, hay ocasiones que el error más común que cometen es revisar los apuntes de matemáticas, de problemas matemáticos, intentan comprender cómo se resolvió en ese entonces, ¿va? Bueno, luego qué más tenemos por acá, algunos problemas de asimilación, o sea, problemas donde se aplican los conocimientos ya adquiridos. Que les digo que siento que ese bloque fue el más complicado, se me hizo un poquito más pesado también para mí porque es más de matemáticas. Después tenemos el tema de lo que son proporciones, lo que son razones, ¿sí? Ahí no siento que haya, que haya existido algún problema. Estuvo muy tranquilo. Hay que leer bien nada más los problemas y establecer nuestro triangulito, no triángulo, ¿cómo era? Las rayitas, ¿no? Donde identifiquemos un término con respecto a otro para que no tengamos confusiones. ¿Va? Acá de todos modos tenemos algunos casos, pero no nos los explican hasta las hojas más adelante, que son los propósitos de la comparación.
La más complicada van a ser los propósitos de comparación compuesta, donde ya relacionamos a tres términos, que de esos hicimos problemas aún, ¿no? Aquí nos enseñan a resolverlo, ¿no? Cómo se hacen las proporciones, la multiplicación de los extremos dividido entre el lado que no tiene un extremo, donde se encuentra la incógnita, es una regla de tres. Va, ahí se aplica y aquí tenemos tres casos para poder resolver esto. Vean. Lo complicado se puede poner cuando tenemos texto, así como acá. Pero recuerden que van a haber proporciones directas y proporciones inversas. Las proporciones directas es donde una variable crece con respecto a otro. Y las proporciones inversas es donde una variable disminuye con respecto a la otra. Una directa, por ejemplo, es como este caso, ¿no? Gasolina por cantidad de kilómetros. Entre más gasolina recorro más kilómetros. Sí. Y esa es una proporción directa porque ambos crecen. En una proporción inversa, uno de los factores tiene que disminuir. Veíamos el caso, por ejemplo, de construcción. Si tengo 10 personas que construyen una obra, si no sé, en un día, a lo mejor si tengo 20 personas, la obra la van a terminar en medio día. ¿Sale? Entonces las proporciones crecen de manera inversa. O sea, una crece y la otra disminuye. Una disminuye y la otra crece. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Miren, tenemos muchos ejercicios. Se hicieron muchos ejercicios. Tienen mucho material para estudiar. Va, este es lo inverso. Y por último, creo que lo que vimos, acá seguimos con las proporciones. Y lo último que vimos fueron las series, las sucesiones. ¿Va? Sucesiones de tipo aritmética y de tipo geométrica. Las fórmulas más comunes o más simples que vamos a manejar son estas dos. Sucesión aritmética y sucesión geométrica. Ya les puse un ejercicio hoy de cómo resolverlo. Los ejercicios que quedaron de tarea son estos. Los más complicados a lo mejor son estos donde hay texto. Entonces, si ya lo resolvieron, qué bueno que ya se debieron haber resuelto, ya los debieron haber resuelto, porque ya nos corresponde empezar otro tema. ¿Va? Entonces, sucesiones aritméticas son sumas. Y las geométricas normalmente son números que se multiplican por un factor en común. Tenemos dos fórmulas, las que van a ser para sumatorias y las que son para ubicación de un elemento. ¿Sale? Listo. Y hasta ya acabaría, hasta acá acabaría el examen, en la página 168. Entonces, esto ya es para la próxima semana, que es la formular clasificación. Entonces, eso ya es otro asunto. ¿Va? Sale, entonces hay que repasar, hay que completar todo lo que tienen pendiente y mañana nos vemos en el examen.